La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en mira hacer un lado, eliminar lo que se conoce como prisión preventiva. Para hablar de ello, aquí en foro, el maestro Manuel Ayala Reyes, él es académico de esta casa de estudios y también de el TEC de Monterrey. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. En principio, ¿qué le dice a nuestra audiencia? ¿Cuál es su primer análisis de esta propuesta? Pues bueno, yo creo que les pediría que estén muy pendientes del caso, ¿no? La verdad, yo creo que no exagero o no exageramos si mencionamos que es un asunto que es el más importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su historia. Así de grande es el asunto, ¿no? O sea, no de estos ministros, sino en la historia de la Suprema. De la historia de la Corte. Y les voy a decir así, digo, es un tema complejo, pero creo que para ponerlo en perspectiva, basta decir que imagínense que la Constitución es el trato que nos dimos todos, como las reglas del juego democrático que tenemos en México, donde están nuestros derechos y las obligaciones que tienen las autoridades para con nosotros, sus límites, su manera de actuar, etcétera. Y eso es un parámetro que establece nuestra convivencia, ¿no? Dentro de la propia Constitución hay cosas que chocan con la misma Constitución, ¿no? Es decir, este es el caso de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Por un lado vemos que la Constitución nos dice que existe una presunción de inocencia cuando nosotros nos llevan a un asunto penal, a un juicio, o nos quieren llevar a un juicio penal, pero por otro lado vemos que también la Constitución establece que yo no puedo estar en la cárcel si no es mediante una sentencia, ¿no? Una resolución, porque yo hasta antes de una sentencia yo soy inocente. Sin embargo, ahí está en el artículo 19 un párrafo que donde establece que el juez de manera automática debe decretar prisión a personas que estén imputadas por ciertos delitos, por un catálogo que cada vez se hace más grande y más grande y más grande, lo cual es totalmente incompatible con ese principio de presunción de inocencia. Entonces, el gran tema es que como esa incompatibilidad está dentro de la misma Constitución, el gran problema es cómo lo resuelve la Corte, porque las facultades de la Corte son ser un intérprete de la Constitución, pero no un reformador de la Constitución. Para eso tenemos un Congreso de la Unión, una Cámara de Diputados, y hay un proceso de reforma de la Constitución que está en el artículo 135 de la misma Carta Magna, ¿no? Entonces, ese es el gran dilema, por eso es un gran asunto, ¿no? La Corte ha tenido otros casos donde ha hecho matices, ha estado haciendo interpretaciones, donde maximiza los derechos a partir de los tratados internacionales. Pero ahora sí, es un caso donde de manera frontal tiene que establecer un método para ver cómo salva esta incompatibilidad entre un derecho que es la presunción de inocencia, un derecho humano, y la cuestión de la prisión preventiva oficiosa. Me parece que ese es el gran ángulo, porque es un asunto de derechos humanos y a ver qué deciden en la Suprema Corte. También es cómo lo aplican los jueces, ¿no? Porque estamos plagados de historias muy tristes en donde leí hace poco una o dos personas, mujeres incluso, prisión preventiva 15 años, maestro, 15 años en prisión preventiva sin ser juzgadas, o sea, eso es atroz. En la semana Rosario Robles deja la prisión preventiva, o sea, todavía no sabemos si es inocente o culpable porque no termina el proceso. Exactamente. Son dos casos, pero también si hubiera una buena aplicación de la justicia, o no sé, a ver, los jueces, esto se aplicaba porque corría el riesgo de que alguien pudiera huir del país, por ejemplo, el caso, igual, Rosario Robles. ¿Esto lo tendría que volver a medir la Suprema Corte o de plano decir, bueno, pues si se fue del país hay que aplicar otras mecanismos? ¿Qué hacer ahí? Miren, lo que va a decir la Corte es que lo que debe desaparecer de la Constitución o inaplicar de la Constitución o hacer una interpretación que le dé viabilidad a ese párrafo que establece la prisión preventiva oficiosa es que la prisión preventiva oficiosa no es compatible con la presunción de inocencia. Por lo tanto, pero eso no quiere decir que ya va a dejar de existir la prisión preventiva. Solo va a dejar de existir, si lo invalida la Corte, es la prisión preventiva oficiosa. Se quedaría la prisión preventiva. Hay que recordar que la prisión preventiva
es una medida cautelar y como tal debe de ser dictada por el juez. ¿Por qué? Porque el juez, cuando tiene delante de él al Ministerio Público y al inculpado, él va a valorar los datos de prueba que existen para ver si hay ese riesgo de que se sustraiga de la justicia, ¿no? Que huya, que se vaya y que la justicia no pueda dar con él. Sin embargo, lo que hace la prisión preventiva oficiosa es que le quita ese poder al juez y lo pone en la ley de manera automática. Entonces, la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva en general no es una sanción, es una medida cautelar. Como bien lo dices, es para evitar que alguien se vaya y que no enfrente el juicio. Entonces, pero eso debe estar a valoración, porque una medida cautelar siempre debe de valorarse por el juez para ver si se aplica o no. Y además hay muchos más métodos para que una persona no se sustraiga de la justicia. Le pueden pedir su pasaporte, le pueden restringir salir del estado, del congelarle país, cuentas. Congelar cuentas, que garantice la reparación del daño, un brazalete. Hay experiencias internacionales pero sobre todo quiero que lo que hay que hacer énfasis es que esto debe de incentivar a que la atención la pongamos en la investigación de los delitos, porque tenemos una mala costumbre y creo que es lo que nos da a ver el comunicado que hizo el gobierno de México, tratando de ahí de presionar la discusión en la Corte, donde establece que se pone en riesgo el sistema de seguridad pública en México, ¿no? Al momento que desaparezca o se invalide la prisión preventiva oficiosa. Y creo que no, yo creo que al contrario, yo creo que esto sería un incentivo para que de verdad las fiscalías se alleguen de los recursos necesarios para que se investigue antes de encerrar a alguien en la cárcel, ¿no? Ay, maestro, estoy pensando en la Fiscalía de Jalisco y ya me asusté. Hay ejemplos, ¿no? Pero es un problema nacional, ¿eh? Es un problema, simplemente para ponerlo en perspectiva, hay alrededor de 225,000 personas en prisión preventiva. Es decir, 225,000 personas que están en la cárcel y no tienen sentencia. Entonces, de esas, más o menos, de ese total, 92,000 personas tienen prisión preventiva, ¿sí? No sabemos si oficiosa o fue una medida cautelar como tal, porque existen las dos. Entonces, tendríamos que establecer, de todos modos, es mucha gente Muchísima. que está sin sentencia, ¿no? En la cárcel, cuando la Constitución establece un principio de presunción de inocencia, ¿no? Maestro, entonces todo giraría o debería de girar en los derechos humanos en primer lugar. Claro, y ese es el gran dilema de la Corte, porque la Corte es la principal protectora de nuestros derechos humanos y para esa facultad la tiene prevista en la Constitución y es una obligación de la Corte. Sin embargo, esta restricción, que así se le llama técnicamente, a este derecho humano de la libertad, ¿no? Que es la prisión preventiva oficiosa, está en la propia Constitución. Entonces, ese es el gran dilema. El debate está entre si la Corte puede o no soslayar o inaplicar esta restricción que está ahí. Y hay un precedente, ¿no? La Corte ya había dicho en un asunto, para los que son muy así de notas, es la contradicción de tesis 293-2011 de la Corte, donde estableció que cuando en la Constitución exista una restricción a un derecho humano, hay que hacerle caso a la restricción, ¿sí? Y deja de lado los tratados internacionales. Sin embargo, el artículo 1 de la Constitución establece que nuestra Constitución y los tratados internacionales son ley suprema en México, ¿no? Están al mismo rango. Entonces, ese es el debate. Me quedé pensando en otro caso también de coyuntura, maestro, reciente. El de Jesús Murillo Caram, quien fuera Procurador General de la República, se le aplicó o se le dictó prisión preventiva 2-3 días y de inmediato se le vincula a proceso. ¿Así deberían de ser todos los casos antes de que actúe la Suprema Corte? ¿O deberían de haber sido así? Lo principal es que la prisión preventiva debe ser valorada por el juez. Hay que ver los detalles, ¿no? del caso Murillo Caram. La verdad no los tengo a la mano, sé lo mismo que tú,
pero todo parece indicar que eso fue valorado por un juez y él estableció si era pertinente o no tenerlo en la cárcel, ¿no? Y se resolvió su situación jurídica con una vinculación a proceso. Pero el punto es que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, solo para casos donde de verdad existan datos que nos hagan pensar que una persona se va a sustraer de la justicia. No debe de ser en automático, porque eso es una sanción sin juicio. Y eso es lo que está penado, no solo por la Constitución, o sea, la misma Constitución prevé lo que reiteramos, es la presunción de inocencia, pero incluso está vedado por tratados internacionales que México ha suscrito, ¿no? Maestro, se nos agota el tiempo. Bueno, entonces, lo que va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay que estar al pendiente porque dice que va a ser su acto más importante en la historia de la Suprema Corte. La pregunta sería, desde su experiencia, ¿cómo deberían de actuar? ¿Cómo deberían? Y la otra es, ¿qué espera? Si es lo que... Pues mira, ¿cómo deberían? Es muy aventurado dar un pronóstico, ¿no? Los proyectos son públicos, ahí están ya en la página de la Suprema Corte. Los invito a los que sean aficionados al derecho, pues que los analicen. Los invito a cualquier persona a que se inmiscuya en esto. Y viendo los proyectos, creo que están la mesa servida para un buen debate en la Corte. Lo que yo espero es eso, que sí exista un buen debate, que haya una interacción de ideas y que se llegue, más que nada, creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que la prisión preventiva oficiosa no tiene un sustento constitucional. Lo importante va a ser el método que eligen los ministros y que haya un consenso para establecer cómo operar y cómo eliminar esta restricción indebida a los derechos fundamentales de las personas. Ese es el gran debate, cómo se va a hacer, porque creo que todo el mundo estamos, y hay unanimidad. Hay que recordar que hay un asunto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente mañana se va a analizar, donde se prevé que también ahí se sancione un caso contra México, se sancione a México, estableciendo que es totalmente inconvencional la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pues hay que